Vale. Mu- Aló, buenas tardes. Gracias Carolina por la invitación. Gracias Coti, ¿verdad? Nuevamente por permitirnos acceder a estos procesos de capacitación, ¿verdad? En la cual nos corresponde en esta oportunidad conversar algo de la declaración de renta. ¿Ya? ¿Se ve la presentación, Carolina? Sí, don Oscar, se ve claro. Y Operación Renta 2021. Vale, entonces, bueno, es bastante particular este proceso, no hay que olvidar que este proceso, ¿verdad?, es un tema que reviste importancia porque es de carácter anual, y aquí fundamentalmente las personas, ¿verdad?, y tanto como la empresa, tenemos que declarar nuestro ingreso del año 2021 en este caso. Ya se le llama declaración porque ahí donde se tiene que declarar o pagar, que en el periodo de abril, ¿ya?, del año siguiente. Entonces, lo que evaluamos en este proceso, para tenerlo bastante claro, es lo que ocurrió, ¿no es cierto?, con mi actividad, con mis ingresos personales, el año 2021. Entonces, estamos concentrados exclusivamente en el 2021. ¿Ya? Bueno, vamos a conversar un poquito respecto de lo que nos trae este proceso. Tengo que aquí empezar a... ¿Se está moviendo? No, parece que no. Ahí vemos el mouse que entra y ahí vemos la primera parte. Ya. Don Guille. El primer slide. Entonces, mientras tanto, aprovecho de pedirles que puedan dejar, ¿no es cierto?, sus datos aquí en el chat. Nombre, root, ¿ya? Hay varios clientes, hay otros que no son, que igual pueden dejar sus datos para ir No se está anotando y moviendo. poder crear No la lista de asistencia del día de hoy, ¿ya? ¿Cómo estamos ahí? Ahí estamos ok, ahí estamos al objetivo Perfecto. general. Ya, entonces, bueno, un poquito respecto del objetivo general, es conversar un poco de los beneficios que, ¿no es cierto?, que nos trae este proceso, en términos de cómo tenemos que llevarlo a cabo, ¿verdad? Y qué consideraciones son importantes tener presente para el éxito de este proceso que llamamos nosotros Operación Renta. Un poco ahí están los diversos temas que vamos a tratar de tocar, ¿verdad? Introducción en las medidas COVID, ¿verdad? Y aquí afecta en algo a mi condición de contribuyente de primera categoría. Darle algunas pinceladas respecto de qué pasa cuando soy trabajador independiente, qué beneficios puedo percibir eventualmente. El tema de la situación de los retiros, si tuve retiro, ¿no es cierto?, que nos puede haber afectado a distintas personas, me refiero al 10% de los retiros de la AFP. ¿Cuál es el impacto en esta declaración de renta? Si alguien también pidió el préstamo solidario, ya sea, ¿no es cierto?, por haber sido un microempresario o por haber, de alguna manera, tenido una actividad relacionada con un sueldo o con un honorario. ¿Ya? Y cuáles serían las fechas y alguna otra información importante o relevante que podamos destacar. Ahora, en esto lo central, ¿verdad?, es también poder recoger de parte de usted algunas inquietudes respecto de este proceso, para irla conversando y ojalá, ¿no es cierto?, poder ir resolviéndola en esta instancia. Bueno, la declaración de renta es una obligación anual que establece la ley, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la ley de impuesto a la renta, que es el decreto ley 824, que ha tenido una serie de modificaciones, ¿verdad? Y en lo sustancial, la última modificación nació con la ley 21.210. ¿Ya? Yo no voy a entrar mucho en especificaciones de leyes ni de normativa, sino que vamos a conversar de algunas situaciones bien prácticas. Entonces, como les decía antes, esta es una obligación de carácter anual, ¿verdad? Y se presenta a través de un formulario que se llama el formulario 22. ¿Ya? En el formulario 22 yo tengo que declarar, ¿no es cierto?, todo mi ingreso, ya sean como persona natural o como empresario, ¿ya? Indistintamente las características que tenga o esté conformada mi empresa, ya sea una empresa como persona natural, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, indistintamente los capitales, etc. Ya, normalmente este proceso se hace en abril, con algunas extensiones, ¿verdad?, este año para las personas que tienen que pagar,
y ahí vamos a revisar la fecha de vencimiento, que sería el 2 de mayo, y para las personas que tienen devolución también se extiende un poco más los primeros días de mayo. ¿Quiénes están obligados? Porque eso es importante, y sobre todo para aquellas personas, y me parece que la gran mayoría, como lo decía Carolina, están recién comenzando, han tenido sus primeras actividades, sus primeras operaciones, ¿ya? Como regla general, en términos de empresa, hablemos de todas las personas, ¿no es cierto?, que constituyen una actividad remunerada en la primera categoría, ¿ya? Entendiendo que la primera categoría la define la ley como todas aquellas actividades que principalmente, ¿no es cierto?, hay recursos, hay capital, ¿ya? Es decir, lo que predomina en cierta medida para ejercer mi actividad es el capital, es decir, el recurso monetario, es decir, en las maquinarias, tener contratados trabajadores, etcétera, etcétera, ¿ya? Y define también la ley muy brevemente una segunda categoría donde prevalece mi esfuerzo físico, y ahí nos vamos a las actividades, ¿no es cierto?, que son las actividades profesionales de un profesional, de una persona que desarrolla un oficio o alguna actividad lucrativa donde predomina el esfuerzo físico. Por ejemplo, una segunda categoría, un profesor, un médico, etcétera, etcétera. Una persona, un pintor, donde emplee exclusivamente, ¿no es cierto?, sus habilidades, ya sea en base a una doctrina, un conocimiento, una técnica, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo típico de segunda categoría son los trabajadores que trabajamos, como en el caso mío, ¿verdad? Y el caso de muchas personas que trabajamos, ¿no es cierto?, bajo una dependencia, es decir, percibimos ingresos de un empleado. ¿Ya? Por lo tanto, en el primer concepto es bien clave porque fundamentalmente lo asocia a ustedes, ¿verdad?, con la actividad que deben estar desarrollando, ¿ya? Indistinta la calificación o la conformación que tengan, pero entender que todas las actividades lucrativas, ¿verdad?, que ustedes generan, especialmente por la actividad de comerciante que están desarrollando, anualmente van a tener una obligación de carácter tributario, al margen de las mensuales que es el IVA, que es la declaración, ¿no es cierto?, de renta en el formulario 22. ¿Ya? ¿Y qué personas naturales también? ¿Ya? Porque aquí hay dos tributaciones que se separan, una cosa es como empresa y la otra es como persona natural, ¿ya? Yo puedo tener una actividad comercial, tengo mi negocio, ¿no es cierto?, en Maipú 550, tengo mi almacén de abarrotes, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, voy a tener otra actividad, tengo un sueldo porque trabajo para una empresa, tengo un taxi, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo trabajo y tengo una empresa, una actividad comercial, yo de esa empresa, y yo la genero, ¿verdad?, y pongo mis recursos ahí para que eso me genere rentabilidad, me genere ganancia, ¿ya? Entonces, si en ese almacén de abarrotes yo compré unos productos, compré 20 tarros de leche, ¿ya?, a 100 pesos y los vendí a 500 pesos, quiere decir que tuve un margen, una ganancia de 400. La declaración de renta mide el diferencial, cuánto gané, cuánto obtuve de eso, ¿ya? Entonces, en una mecánica simple, ¿verdad?, yo establezco, o lo que hacen ustedes, las actividades, indistintamente cuáles sean, que sean comerciales, uno las ejerce o las desarrolla para tener alguna ganancia, para poder sustentarme respecto de ello. Entonces la ley aquí separa, ¿no es cierto?, dice lo que obtuve a nivel de empresa, es decir, mi ganancia. Pongamos en ese ejemplo bien práctico que les puse, yo compré, ¿no es cierto?, X tarros de leche, eran a 100 pesos, ¿verdad?, y vendí todos, y me los vendí en 500, gané 400 en términos lógicos, ¿ya? No tuve más venta en todo el año y esa fue mi utilidad. No trabajo con nadie, pude haber tenido algunos gastos generales de luz y agua, agreguémosle, 50 pesos, entonces por lo tanto mi ganancia final fue 350 a nivel del negocio. Esa utilidad no es de ustedes en términos personales, por eso aquí se separa a nivel de empresa y a nivel de persona natural, ¿ya? Entonces a nivel de empresa, esos 350 es la utilidad. Ya vamos a ver cómo tributa o qué esquema de tributación puede tener eso. ¿Qué pasa con la persona natural? También tiene un esquema. Entonces, y la pregunta es, ¿con cuánto yo saco en términos prácticos? Perdonen que ocupe esa expresión, ¿cuánto yo saco de mi negocio para vivir? Y a eso normalmente se le llama retiros. Cuando hablamos de sociedad anónima, hablamos de dividendos. Pero en el caso nuestro, ¿verdad?, yo que tengo un almacén de abarrotes y gané, ¿no es cierto?, 350, es cuánto yo voy a sacar para llevarlo en mi tributación personal, ya no como empresa, sino que como persona natural,
en mi impuesto que se llama global complementario. Entonces siempre se separan la norma y siempre viene separado. Primera categoría, el impuesto, ¿verdad? Como empresa, la utilidad de la empresa, ya vamos a ver si corresponde o no declarar, y después como persona natural, y para eso, entre comillas, uno saca plata de la actividad. Siempre uno escucha, a veces dicen grandes empresas, tienen un montón de utilidad acumulada, claro, porque no sacan, ¿ya? Y es un mecanismo que le permitió la ley. Entonces, y por otro lado, como les decía, las personas naturales, cuando estoy obligado, cuando mi ingreso, ¿no es cierto?, exceden, en este caso, a las 13,5 UTA, es decir, aproximadamente a 8.700.000. Y los trabajadores dependientes y pensionados que perciban simultáneas rentas de más de un empleador, también están obligados. Aquí se habla de la obligación. Entonces, si como persona natural yo tuve, ¿verdad?, un ingreso como persona natural anual de 5 millones, ¿estoy obligado o no? ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que revisar? Si en paralelo, y en el caso de usted, si mi actividad de primera categoría me obliga a declarar, pero por lo que gané en la empresa. No nos olvidemos que mi utilidad fueron de 350. ¿Ok? ¿Qué más obliga, ¿no es cierto?, para este año a declarar? También otra instancia, y fundamentalmente fue el préstamo solidario, ¿ya?, que obliga, ¿no es cierto?, a declarar a los trabajadores dependientes, es decir, los que tienen un sueldo o subsisten en base a un contrato de trabajo. Los empresarios individuales, igual aquí ustedes enmarcan si pidieron un préstamo, ese préstamo solidario que se entregó el 2020, y también otra fracción que corresponde a los trabajadores independientes, que son principalmente los que emiten boleta honoraria. Todas esas personas que pidieron el préstamo solidario están obligados a declarar indistintamente si les toca pagar o no les toca pagar, hay una obligación. Algunas personas que declaran no están obligados, ¿no es cierto? Son trabajadores cuando quieren pedir algún beneficio, principalmente los que tienen sueldo, tienen pensiones, ¿ya? Un beneficio por gasto de educación, otro beneficio por un interés hipotecario, ¿no es cierto?, al pagar la vivienda, y lo que le llaman el APB se han hecho un ahorro especial o particular o voluntario en la AFP. ¿Ya? Y los que declaran, ¿no es cierto?, honorarios, cuando son honorarios bajos y quieren pedir devolución. Por lo general dicen, yo vendo productos Avon, ¿no es cierto?, en el año vendí 1 millón, ¿estoy obligado? No, pero quiero recuperar ese 11,70, ese 11,5 que me retuvo la empresa el año anterior. Entonces, para eso, la persona no está obligada, sino que presenta la declaración para obtener su devolución. Entonces hay un concepto que es obligación, y otro concepto en que yo presento declaración para recibir algún beneficio de carácter tributario. ¿Ya? Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, dicen que lo han obtenido solo ingresos calificados como no renta, y aquí ya estamos hablando, ¿no es cierto?, lo que yo le decía, porque también hay algunos ingresos que no son renta, por lo tanto, no todos los ingresos tienen que tributar, no todos los ingresos. Y hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que la ley define como no renta. Por ejemplo, si alguien me dio una herencia, bueno, yo tuve un ingreso, ¿eso se afecta con impuesto? No. ¿Ya? Para eso hay otra ley, otra norma, etc. Si a mí, ¿no es cierto?, tengo algún problema y me dicen, ¿saben qué? Yo dejé de trabajar, ¿no es cierto?, me pagan una indemnización, ¿eso es renta? No, tampoco tengo que declarar. ¿Ya? Y define otras cosas, ¿no es cierto?, también, otros tipos de contribuyentes liberados de declarar, etcétera, etcétera. Un poquito en los términos de lo que ya le había señalado. ¿Ya? Y aquí es importante para ustedes, ¿verdad? Porque yo no voy a entrar mucho en la parte técnica de qué sistema le corresponde a cada uno de ustedes. Quizás en eso podríamos conversarlo en otra ocasión, porque aquí estamos abocados un poquito al formulario, pero también para que entiendan, ¿verdad? Ustedes como empresarios, como MIPYMES, ¿verdad?, como empresas que recién están habituándose o de alguna manera familiarizándose con el esquema tributario, un poquito hacer la historia, ¿verdad?, en términos de la tributación. La tributación hasta el 31, estamos hablando de empresas de primera categoría, por lo tanto aquí es netamente respecto a la actividad comercial que yo hago.
Aquí me salgo como persona natural y entro al sistema, ¿no es cierto?, que me obliga a tributar como empresa de primera categoría por mi actividad, ¿ya? Entonces, hasta el 2019, 31 de diciembre, ¿verdad?, teníamos una norma, y esta norma cambia, ¿verdad?, con la ley 21.210, que a partir del 1 de enero del 2020 cambia el esquema tributario y define lo que está ahí, en términos muy simples, muy gráficos. Entonces, lo primero, régimen semi-integrado, que cualquiera lo puede llevar, pero lo llevan en términos prácticos como en las grandes empresas. Y aquí tienen que llevar un montón de registros, los sistemas contables y todo lo demás, pero está dado para las empresas, ¿no es cierto?, grandes. ¿Ok? Entonces tenemos un sistema semi-integrado que se llama y que está dado en la ley en el artículo 14A. ¿Ya? Entonces nosotros que somos más pequeñas empresas, miramos mucho eso, lo vemos más lejano, ¿ya? Porque también lo que buscan estos otros dos mecanismos que están al lado, buscan facilitar el cumplimiento tributario. ¿Ya? Y después tenemos, ¿no es cierto?, los nuevos regímenes que parten a partir del 1 de enero del 2020, que son los regímenes de ProPyme general, que están en la ley, en el artículo 14, letra D, número 3, y el ProPyme transparente, ¿verdad?, que está en el artículo 14D, número 8. A cuál se están acogiendo la mayoría de los contribuyentes que tienen las características de MIPYME, microempresa, etcétera, al transparente. ¿Por qué? Porque les facilita mucho más las cosas tributarias, les ordena, les simplifica. Eso es lo que se ha buscado, ¿no es cierto?, bajo estas normas. ¿Ya? Y me detengo en esta última, ¿no es cierto?, porque habla de un régimen simplificado en base a contabilidad simplificada. Ya no habla de la contabilidad completa, llevar un montón de registros, ¿ya? Entonces dice que cuyos propietarios son contribuyentes de impuestos finales. Es decir, que quienes estén componiendo esta empresa tienen que ser personas naturales en el fondo. Entonces, si yo tengo una sociedad, uno de mis socios no puede ser sociedad. Si la sociedad puede tener puras personas que sean personas naturales, ¿ok? Eso es lo que me dice. En este caso, la pyme queda liberada del impuesto de primera categoría, ojo. Entonces, una diferencia entre el transparente y el general es que me libera del impuesto de primera categoría. ¿Ya? Don Oscar, ¿sí? hay Cuéntame. una pequeña consulta, ¿no es cierto? Ya, ahí hacemos una diferencia entre un ProPyme general y un ProPyme transparente, ¿ya? Si bien es cierto, tenemos los dos que son 14D. Usted me dice ya, el ProPyme transparente, la empresa queda exenta de alguna manera de este impuesto, ¿no es cierto? Que hoy día es el 10%, ¿ya? Pero ahí, ¿a quién se le aplicaría? Sería a la persona natural que está atrás de la empresa, al representante. Así es. Entonces, estamos hablando, por eso yo les dije, y para no mezclar las cosas, yo les dije que aquí estamos hablando exclusivamente de lo que pasa con mi actividad de primera categoría con la empresa. Entonces, si volvemos al ejemplo, yo le decía, ¿no es cierto?, que tuve 500, 100, que fue mi compra, 500 mi venta, hablo de los tarros de leche, ¿verdad?, o de la leche que vendí, menos los gastos que tenía de luz, agua y arriendo y algunas otras cosas, 50, por lo tanto mi ganancia fue de 350. Estoy acogido a este sistema, ¿verdad? Como bien lo dice Carolina, estoy exento del impuesto de primera categoría, que para el caso de las ProPyme, o de las MIPYME, o de las micro, es de un 10%, ¿no es cierto?, como un beneficio COVID, ¿ya? Entonces, el impuesto a la empresa, la actividad de la empresa, para poder distinguir la persona natural de la empresa, en primera categoría es un 10%. ¿Estoy afecto? No. Por lo tanto, los 350 que yo gané, ¿está afecto a impuesto de primera categoría? No. ¿A qué es lo que está afecto? Al impuesto personal, ¿no es cierto?, que es lo que le afecta a la persona natural. Entonces, esa persona natural ya no le dicen, saque lo que usted quiera, porque el otro sistema, el semi-integrado, el que está en el otro lado, o el ProPyme general, permiten, ¿no es cierto?, una situación distinta. ¿Cuál es la condicionante transparente? Lo que es que todo lo que gané en la empresa pasa también a mí como persona natural, como bien lo decía Carolina. Entonces, en este caso, ¿cuál va a ser mi retiro de la empresa o lo que saqué de la empresa para vivir yo en términos personales o para tributarlo después como persona natural y que va a estar afecto a global complementario? Van a ser los 350 pesos como el ejemplo que yo le estoy planteando. ¿Ya?
Si me quedo en el lado del ProPyme, me van a aplicar impuesto de primera categoría sobre estos 350, sí, y la tasa va a ser un 10%. Porque aquí, ¿no es cierto?, entro a operar con un beneficio PYME que bajó la tasa del impuesto de primera categoría por los años tributarios 2021, 2022 y 2023, y la baja al 10%. ¿Qué pasa a uno? Hablemos de los pescados gordos que están en el sistema integrado, la tasa es de un 27%. ¿Ya? ¿Ok? Entonces uno dice, chuta, ese impuesto de primera que yo pago como empresa, hay que tener ojo que también ese impuesto de primera, de lo que saque una persona que está en un régimen general, ¿verdad? O en un semi-integrado, ese impuesto que pagó de primera para la persona natural, se le da como rebaja y la ley lo llama como crédito contra el impuesto global complementario. Porque si no se da la paradoja, que esos mismos 350 que están pagando impuestos de primera, yo me los llevo a mi tributación personal, estaría pagando 2 impuestos, por la empresa y como persona natural. Entonces, cuando es como persona natural, los ingresos que traigo en mi empresa, se les compensa o se les rebaja el impuesto que pagaron como empresa. ¿Ya? Si yo me voy al ejemplo y digo estoy en un ProPyme general y opto por contabilidad, y digo que mi retiro también necesité toda la plata, la utilidad, y saqué los 350, y esos 350 están pagando un 10% como empresa de 35 pesos, quiere decir que cuando determine el impuesto mío como persona natural, ¿verdad? Me voy a rebajar los 35. Si fueron 350 lo que me llevé a impuestos, y ese impuesto está exento porque me dan que mínimo la base de persona natural sea 8 millones, y fueron 350, entonces me van a devolver a mí como persona natural esos 35 que pagué como empresa. En el fondo, en términos muy prácticos, la tributación en Chile afecta a las personas naturales. ¿Ya? Entonces la empresa tributa sí, pero lo que pague la empresa en primera pasa después a hacer una rebaja cuando yo estoy o saco o tomo plata de la empresa y la llevo a mi tributación personal, ahí tengo derecho a una rebaja, en este caso de la tasa con que pagué el impuesto. Si fuera, ¿no es cierto?, una empresa que está pagando el 27, los socios, los accionistas o el empresario individual va a recibir un crédito de esa tasa. ¿Ya? Entonces esto va muy asociado a lo que yo saque la empresa. Entonces este sistema que es el transparente, y ahí cada uno tendrá que hacer su evaluación, lo verá en la lógica con el contador, con el mismo centro de negocio que seguramente le da algunas luces o los trata de asesorar en estos temas, tener claro esa situación. Entonces, ¿me simplifica la vida? Sí. ¿Ya? Lo único que me lleva toda la renta, ¿no es cierto?, a tributación. Ahora, ¿cuándo esto tiene impacto? Si mi utilidades, ¿no es cierto?, en mi calidad de contribuyente ProPyme son importantes. ¿Qué pasa si yo gano 20 millones en el año por mi actividad? Primera categoría 0, ¿verdad? Pero en el global, esos 20 van a estar afecto a impuestos. Entonces ahí habría que ver cuánto es impuesto, si tengo no voy a tener rebaja por la actividad comercial, si voy a tener los PPM. Entonces, ahí también es importante tener esas consideraciones. Detrás de esto hay unos conceptos más técnicos, pero sí en la lógica esto me simplifica harto la vida, ¿ya? Si yo me quiero dedicar al negocio y quiero también apoyarme, ¿no es cierto?, y saber un poquito más qué pasa, en términos prácticos, aquí lo que se requiere, ¿no es cierto?, es como un libro de caja donde yo registre mis ingresos y mis gastos, ¿ya? ¿Qué me permite este sistema? Tanto el general como el transparente, ¿no es cierto?, que las inversiones que yo pueda tener, me compré una congeladora para mi almacén de barrote porque vendí tanta leche, entonces que quiero acaparar leche, ¿verdad?, comprar harta leche, almacenar, y necesito una congeladora, me compré una máquina. Esa máquina tiene un concepto en términos tributarios que antiguamente se depreciaba, es decir, yo lo llevaba a gasto en términos de cuotas, me daban una vida útil, 10 años, 15 años, dependiendo del bien, 3 años, 5 años, etc. Hoy en día, bajo este sistema, me dicen que es una depreciación automática, es decir, la compra de la máquina o esa inversión que hice, automáticamente se rebaja como gasto. Y ese también es otro beneficio, ¿ya? Como también simplifica harto las cosas, y antiguamente se le aplicaba lo que yo tenía, corrección monetaria. Imagínense ahora que está subiendo el IPC, pero de manera importante, el reajuste a los bienes, claro que va a tener un impacto. Entonces, ese mecanismo bajo este régimen, ¿no es cierto?, de transparente, ¿verdad?, y bajo el régimen general, ya no existe.
Entonces no hay que aplicarle a IPC y hacer una serie de cosas de valorizar mi activo, etcétera, etcétera. Cuando me interesa de repente aplicarle IPC o es si voy a vender algo de mi activo, de alguno de mis bienes, entonces no es tanto el IPC porque yo lo llevo a precio de mercado. Ya, entonces, entendiendo esta lógica, y por eso hay que ver lo que tenemos ahora. Ahora se está hablando de una reforma y quizás qué van a hacer, qué esquema, no lo sé, no lo sabemos, ninguno de nosotros todavía, porque en perspectiva se habla de una nueva reforma tributaria. Pero esto es lo último, ¿ya? Al margen de esto existe un mecanismo de renta presunta que afecta a los agricultores, a los taxistas, que eso no se modificó, por eso no sale acá, y otro sistema muy especial, ¿verdad? Cuando uno habla de impuestos sustitutivos, y no voy a entrar mucho en esos temas porque no debiera de alguna manera tocar, ¿ya? Pero sí les menciono la renta presunta que no tuvo mayor variación. Lo importante es este cuadro, centrarnos en esto, ¿verdad? Y para ver qué tributación yo voy a ocupar. Entonces, la última me simplifica mucho la vida, ya no necesito, si de alguna manera alguna vez escucharon de un concepto que se llama el FUT, que después fue cambiado por otros registros que se utilizan en un sistema integrado y que también tiene que llevar el PROPYME general, como el RAI, donde tengo las rentas afecta impuestos, el DEDAN, donde se marca la depreciación, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces también nos voy a entrar a hablar de eso, porque también hay renta exenta o ingresos no renta. Entonces, lo básico está dado en esto. Yo creo que en estos dos esquemas que aparecen, y principalmente viendo un poco la experiencia, la cantidad de contribuyentes, se están acogiendo mucho al sistema de lo que es transparente. ¿Ya? Para que sigamos avanzando. ¿Ya? Y ahí están un poco los que se mantuvieron vigentes, ¿verdad? Algunos sin contabilidad. Aquí también lo que sin contabilidad están las personas que arriendan. No hay que olvidar que la declaración de renta, y cuando tocamos la persona natural, es incorporar todos los ingresos, ¿ya? Hay personas que arriendan una propiedad y lo arriendan así como ahí como por detrás o debajo de la cuerda. Esos ingresos también son tributables, ¿ya? Entonces ahí se tributa en base al contrato de arriendo. Entonces pesco el contrato de arriendo, digo, lo estoy arrendiendo en 300.000, se reajusta ese valor, entonces esos 300.000 los reajusto a diciembre, cada uno de los pagos que me hicieron es lo que me pagaron, y también tiene que incorporarse en mi declaración anual como persona natural. ¿Ya? Y la renta presunta que les decía, ¿no es cierto? Y algunos contribuyentes que no quedaron acogidos al 14, que son unos muy particulares. Respecto de otra situación que de alguna manera nos toca como microempresario, es tener un poco en cuenta algunas medidas. Ya le relatamos algunas y lo señaló también Carolina, así que están también al tanto ahí, parece, con las novedades usted ahí como centro de negocio, eso es importante. ¿Ya? Respecto al impuesto a la renta, ya se dijo, se disminuyó, ¿no es cierto?, para los regímenes especiales, ¿verdad?, especialmente el PROPYME, sea transparente o general, se disminuyó, ¿verdad?, la tasa del impuesto de primera categoría a un 10%. Don Oscar, disculpe, ¿cuánto era antes del año 2020? ¿Cuánto era? 25, o sea que del 25% de este impuesto anual, ahora por temas de estallido social y por temas de COVID, se bajó y se mantuvo ahora, digamos, a 10%, ya. Sí, hay algunos que tienen, la tasa superior es del 27 y también hay otra tasa del 25, entonces todavía para los que están en el régimen grande, que es el semi-integrado, conviven un poco esas tasas, ¿eh? Pero a ellos no les beneficia para nada esta rebaja. Ya, correcto, gracias. ¿Qué otra cosa también existe en esta situación? Aquellos contribuyentes que pueden optar a la disminución del impuesto a la renta, es decir, los contribuyentes del régimen PROPYME, podrán reducir a la mitad los PPM, ¿eh? Los pagos provisionales mensuales, que esto se pagan o se adicionan en la declaración mensual de IVA. Ustedes cuando pagan su IVA, hay otro concepto, ¿verdad? ¿Ya? Otra línea que dice pago provisional para aquellos contribuyentes de primera categoría, ¿verdad? Y uno paga un porcentaje. Ese porcentaje también, obviamente, si disminuye la tasa de impuestos y estos PPM para cubrir ese eventual impuesto, ¿ya? También tiene que bajar. Bueno, ahí está lo que le hablé de la depreciación, ¿verdad? Me anticipé un poco, ¿ya?
Y eso sería en términos particulares. Ahora, la declaración y la pregunta, ¿tenemos nosotros los contribuyentes que estamos en el régimen PROPYME, indistintamente sea el PROPYME general, ¿ya?, simplificado, o el PROPYME general en términos de el PROPYME transparente? Tenemos propuestas si las hay, ¿ya? Lo único que yo tengo que como contribuyente revisar y ver si tengo que hacerle algún ajuste, porque aquí recoge información principalmente, y nos vamos a las declaraciones mensuales, recoge el sistema la declaración o el registro de compra y venta, que es el que nutre a la declaración del formulario 29 del IVA. Entonces el sistema va y toma la información de las compras y las ventas, ¿ya? Y por otro lado, ¿no es cierto?, recoge la información, y esta es la más sustancial, que tenían que ustedes haber declarado principalmente en marzo de este año. Y esa información para el régimen PROPYME general se canaliza, ¿no es cierto?, a las bases o al sistema o al servicio, como queramos llamarle, a través de una declaración jurada, y ahí se toma el nombre de DJ, declaración jurada 1948, para el PROPYME, ¿no es cierto?, letra D, número 3, y para el PROPYME, letra D, número 8, que es el transparente, que es el más simplificado, se llama declaración jurada o DJ 1947. Esa información que ustedes entregaron en marzo permite vaciar la información para la declaración de renta, ¿ya? Entonces es sustancial que lo vean eso también con sus contadores, cuando se arme esa cosa cada año en marzo, también tengan injerencia, porque esa va a ser la base para la declaración suya de renta que hoy en día se está proponiendo, ¿ya? Ahora, con todo, lo que hacemos nosotros y lo que hace el servicio es proponer un dato. Si ustedes no están de acuerdo, si tienen más ingresos, como les decía, eso arriendo, que yo lo hago ahí media oscura y quiero declararlo, ¿verdad?, lo aumento la declaración, porque la declaración permite variar, ¿no es cierto?, todos los datos. Lo que hacemos como institución nosotros es una declaración que es una propuesta. Quien envía y quien valida y quien dice que esta es mi declaración, y el que quiere borra todos los datos o le pone, ¿no es cierto?, más cero, hace lo que quiere, es el contribuyente. Nosotros proponemos y contribuimos en base a ¿qué? A la información de terceros. ¿Cuáles son esas básicamente? Los sueldos, que lo envía el empleador, y ahí se utiliza otra declaración jurada. Lo honorario, que hay otra declaración jurada. La declaración jurada que recién le acabo de comentar, que es la 1948 y 1947. Y un montón de otras declaraciones, ¿no es cierto?, donde se informan los retiros, los dividendos, etcétera, etcétera, los intereses hipotecarios, si tengo beneficio educacional por niño, tributario educacional por niño estudiando en un liceo o en el colegio, informan los colegios, etcétera, etcétera. Nosotros, nuestra base de datos, la construcción de la declaración de renta, se nutre principalmente en base a eso. Y la información que nos puede enviar Tesorería de los PPM, o alguna situación en particular. Y hoy en día también del préstamo solidario, ¿eh? Que eso también, ¿no es cierto?, hay información que hemos ido recogiendo especialmente de tesorería en términos de lo que se pidió como préstamo, ¿verdad?, y cuánto sería la cuota que le corresponde este año. Ya, en términos generales, no sé, para cerrar este capítulo, un poco contribuyentes como primera, si tienen alguna inquietud, alguna duda, si hay alguna consulta, para entrar un poquito ya a los beneficios, y aquí vamos a entrar un poco en mi condición de trabajador dependiente con sueldo y del independiente y el préstamo. No sé si quieren consultar algo hasta acá. Mira, hasta acá yo al menos, don Oscar, no veo, no hay escrita ninguna consulta en el chat. Ya, no sé si alguien quiere levantar la mano ahora, quiere hacer alguna consulta. Ahí está María Angélica, que dice: finalmente sí es necesario tener un contador desde el inicio de nuestras actividades, porque en algún momento los asesores informaban que no era necesario en un principio y que nosotros podíamos llevar nuestra contabilidad. Pero abriendo todos estos conceptos, dice, para un emprendedor es complejo todo esto. Ya. A ver, respecto a ese punto, bueno, nosotros como institución no podemos decirle, ¿no es cierto?, las decisiones que son de carácter personal como contribuyente. Ahora, ¿qué hemos tratado de hacer como organización y de acuerdo a las facultades que nos otorga la ley? Ir simplificando el sistema. Por eso nacen estas cosas, ¿ya? Ahora,
Esto en una lógica, ¿verdad? Porque si nos trasladamos hacia lo que era atrás, atrás sí que era muy engorroso. ¿Ah? Hoy en día, principalmente, como les digo, con un registro, ¿verdad?, que pueda llevar la persona de ingreso o egreso, ¿ya? Y estos coinciden con mi registro de compra y venta, y coinciden con los pagos que tienen que estar obviamente todos documentados y respaldados, ¿verdad?, como corresponde, y que tengan relación con mi negocio, yo puedo construir, ¿no es cierto?, la información necesaria para informarla en marzo y posteriormente aparecer en mi declaración de renta, ¿ya? Claro, Entonces, sí, es un poco eso también lo que nosotros vamos trabajando, Oscar. Nosotros estamos trabajando con Blanca Vives, ¿no es cierto?, que es una persona que se especializa en obligaciones tributarias y que nos ha enseñado a llevar un registro de libro diario, nos ha enseñado a llevar un registro, ¿no es cierto?, de compras y ventas, nos ha mostrado las circulares y así hemos trabajando. Invitamos siempre a nuestros clientes a trabajar sobre estos temas que son obligaciones tributarias, que son muy importantes, y al mismo tiempo que ellos sepan y conozcan y tengan una base, ¿ya? Tengan una base de dónde viene este impuesto, por qué lo pago, y de alguna manera esa información es súper importante que el propietario de la empresa lo tenga, ¿ya? Lo maneje, tenga al menos el conocimiento de base. Y por eso vamos haciendo estos talleres donde vamos enseñando, y por ejemplo también les enseñamos qué régimen están acogidos, si están en un ProPyme transparente o están en un ProPyme general. La obligación, o sea, la contabilidad obligatoria para un ProPyme transparente no es la misma que para un ProPyme general, porque hay contabilidades completas, hay contabilidades simplificadas. ¿Qué libros tenemos que llevar? ¿Ya? Y por eso el tema, anote si hay una venta, anote si hay una factura, lleven sus registros para que ellos tengan de alguna manera un mejor manejo de lo que se está vendiendo, lo que se está gastando y lo que se está invirtiendo, ¿ya? De alguna manera vamos tratando de que ellos de un comienzo se familiaricen con todos estos temas, que si bien, como usted lo menciona, hoy día es bastante más simple que hace unos años atrás, ¿cierto? Que hace años atrás era realmente el contador quien tenía que seguir sí o sí todos estos trámites. así es. Bueno, en esto también, y como bien lo preguntaba la señora, o la dama, en esto tenemos, ¿verdad?, también conceptos que son necesariamente técnicos, ¿ah? Y cada persona verá si necesita reforzarlo, ya sea a través de toda la capacitación y la guía que entregan ustedes como centro de negocio, o también consideran, ¿no es cierto?, que es necesario tener los servicios de un profesional que me asesore y me apoye, ¿ya? Ahora, es toda esta información, que es la información que está disponible, por lo tanto ya no hay que llenar ese libro de compra que antes había que registrar las boletas, eso ya está todo en un registro. Como dijo Carolina, lo importante es saber cuál es la información extra para construir, ¿no es cierto?, en el fondo mi registro de ingreso y de gasto, ¿ya? Si opto por ProPyme transparente. Lo importante ahí es tener la documentación. La información que tenemos en el registro de compra y venta está amparada por sus boletas, por su factura, y lo que tenemos en el registro de compra, ¿verdad?, en términos de lo que ustedes compran o adquieren, va a estar respaldada por las facturas de proveedores. Eso no opta en que si ustedes, ¿no es cierto?, arriendan un local, tengan el comprobante del arriendo del local. Eso no opta que si la boleta la pagan, ¿no es cierto?, y no les llega factura y les llega una boleta, ustedes tengan ese documento, ¿no es cierto?, que respalda el gasto que tienen de luz, ¿no es cierto?, en el local, ¿ya? Entonces, ¿qué se construye? Y cada uno sabe, si al final esto es bien práctico, es como saber cuánto gané. Y yo creo que cada uno de nosotros cuando tiene algo, de alguna manera lleva sus números, ¿verdad? Y sabe cuánto gana. Esto lo enmarca en lo mismo y simplifica mucho el tema, ¿no es cierto? Por eso se lleva un registro de cajas, así se le llama principalmente, donde yo tengo mi ingreso y mis gastos. ¿Qué es lo importante? Tenerlo respaldado. ¿Ah? Si yo compré y tengo, no, gasté tanto, pero no tengo ni una boleta, eso no debiera estar porque no está respaldado. No, si fui y sabí que me compré, ¿no es cierto?, no sé, pues, para un almuerzo con mi hijo y me dieron esto, eso no debiera estar porque no es del giro. Y uno ahí tiene que ir viendo, ¿no es cierto?, que lo que reflejamos en esto es también lo que se relaciona con mi actividad comercial, ¿ya? Esto está bastante simplificado, ¿ya?
pero al final la decisión, ¿no es cierto?, la tiene cada contribuyente. Nosotros tratamos de orientar, lo mismo que hace el centro de negocio, de guiar, de facilitar, y este es el rol nuestro como servicio, de mostrar lo simplificado que está la tributación. Ahora, si de un momento para otro me muestran información, lógico que tengo que irla madurando, si esto con el tiempo vamos a ir asimilando tal vez algunos conceptos. Yo en esta oportunidad quise aterrizarlo a lo más básico, porque uno también entiende que esto es bastante complejo, la tributación y sobre todo el impuesto a la renta tiene bastantes complejidades, ¿ya? Porque uno se pierde. Yo le hablé y le puse un ejemplo bien práctico, que yo vendía leche y gané 3.50 y si me afecta como actividad, como negocio, como empresa o como persona natural, ¿ya? Entonces ya con ese puro ejemplo, chuta, uno se empieza un poquito a enredar. Correcto. Don No Oscar, sé si mire, hay no hay otra... consultas, al menos Perfecto. yo ahí veo en el chat. A mí Ya. habían clientes que me decían, oye Carolina, este trámite hoy día yo estoy tratando de conseguir un contador, ¿no es cierto?, que me lo hiciera, me están cobrando 100.000 pesos. Hoy día, claro, yo no estoy en condiciones de pagar por este trámite. Entonces, claro, se deriva de ahí todo el tema de poder, en el fondo, ayudar y explicar un poco de qué trata toda esta operación, que es tan interesante también, Sí. que es una obligación tributaria. No hay Y por eso, consultas, don Oscar. por eso, Carolina, es importante ver si hay una propuesta, en qué información ya tiene el servicio. Si no hay propuesta, me van a mostrar una información parcial, o sea, ya les vamos a ir dando luces de la información que recogimos de tercero. Entonces yo como persona natural o como contribuyente tengo que ver más que tengo que agregar, ¿ya? Súper, avancemos. Bueno, avancemos con algunos beneficios para tener y de conocimiento general, y esto es importante porque nos puede tocar a todos, ¿verdad? Principalmente si tienen niños estudiando, ¿verdad? Hay un beneficio. Esto opera principalmente para los contribuyentes de segunda categoría, en las personas que tienen sueldo o honorario, y es un crédito, ¿no es cierto?, de 136.000 pesos, ¿verdad?, para la operación renta, pero lo importante es que es un beneficio tributario, por lo tanto es a todo evento. No, esto no es un bono, sino que permite rebajar impuestos que ya se pagaron. Esa es la particularidad, ¿ya? Entonces, para las personas que tienen sueldo, tienen que ver si el empleador le descontó sueldo, cuánto pagó de impuesto a la renta, por conceptos de sus ingresos mensuales. Si tiene impuesto, puede tener este beneficio, tiene algunos parámetros, ¿verdad? Y tiene, como le decía, esos parámetros son requisitos que el establecimiento educacional a nosotros nos certifica, nos entrega la información a través de una declaración jurada, ya que entre los ingresos del padre y la madre no tienen que superar los 24.500.000 pesos aproximadamente, ¿ya? Haber estado afecto, ¿no es cierto?, a impuesto único, le decía, a los trabajadores a través de sus liquidaciones de sueldo en 2021, y estar afecto a impuesto global complementario para poder rebajar, ¿ya? Y puedo presentar el formulario si no estoy obligado, sí, para pedir este beneficio. ¿Ya? En la navegación, ¿cómo se hace? Le va a aparecer eso en pantalla, hay que pinchar lo celeste, ¿verdad? Y uno empieza, ¿no es cierto?, y le va a salir un recuadro. Yo no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Le va a aparecer un recuadro donde usted, y le sale el beneficio. El beneficio de esos 132 que se mostraban, le corresponde el 50% al padre y el 50% a la madre, ¿ya? Y aquí se valida, si validan ustedes, continúan. Y al tiro esos valores se traspasan a su declaración. Y después, si yo no quiero hacer uso, o yo no trabajo y trabaja mi cónyuge nomás y yo le quiero ceder, hay una opción previa, ¿no es cierto?, que se llama declaración jurada simple, que también está en la página, en la opción declaración renta, donde yo como cónyuge, porque no tengo ingreso, y le cedo, ¿no es cierto?, a mi cónyuge que sí tiene ingreso, que sí tuvo impuesto por los sueldos, o va a pagar global complementario, que pueda hacer la rebaja y le cedo mi 50%. Entonces ese es un crédito por gasto educacional, ¿verdad? Entendiendo que mis hijos tienen que estar en prebásica, básica o media, o diferencial, hasta ahí llega, ¿ya? No es a todo evento, no es para los hijos estudiando en la universidad, y la condición, insisto, es que haya, ¿no es cierto?, pagado impuestos o esté afecto a global complementario.
¿Qué otra rebaja también presenta la norma, verdad? Que consiste en una rebaja por pagar, ¿no es cierto?, una vivienda, ¿ya? Aquí cuando pido un crédito hipotecario, la norma también establece, ¿verdad?, que puedo rebajar de la base imponible, puedo rebajar los intereses, ¿no es cierto?, que pagué por dicho crédito hipotecario. Entonces, cuando hay crédito hipotecario, puedo tener algún beneficio tributario si cumplo, ¿no es cierto?, algunas condiciones. Ya, aquí habla del beneficio máximo, ¿verdad? Que tienen que ser intereses que se hayan pagado durante el año en términos efectivos, ¿ya? Y me dan los valores, ¿no es cierto?, en mi situación de persona, a todo evento lo puedo tener, ¿no? Si tengo entre 58.500.000 hasta 97, ya en base a una proporción es fraccionado, quiere decir que si gano anual bajo los 58, voy a tener el total de los intereses con un tope de 5.200.416. Es una rebaja, por lo tanto, al rebajar se hace un recálculo y me pueden devolver impuestos. ¿Ah? Lo que se devuelve, insistir, todos los beneficios tributarios lo que hacen es devolver impuestos. ¿Ya? Y los que ganan no tienen una base imponible sobre los 97.500.000, no tienen ningún beneficio en términos del interés hipotecario. Ya se utiliza, ¿no es cierto?, el mismo formulario, el formulario 22, ¿verdad? Y si estoy obligado o no, indistintamente yo lo puedo presentar. ¿Qué pasa si yo adquirí en comunidad? A veces hay bienes que se adquieren en comunidad, ¿no es cierto? Es decir, lo compra más de una persona, o es una situación por alguna herencia, etcétera, o alguna adquisición. Hay que decir ahí, en esa escritura, qué persona va a tener derecho al beneficio. ¿Qué pasa con los trabajadores independientes? Tienen derecho, y a partir de hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, empezamos con las cotizaciones. Por lo tanto, ellos están obligados, ¿no es cierto?, a cotizar, ¿ya? Personas naturales que perciben honorarios por el ejercicio libre de su profesión, ya sea que emitan boleta honorario o se le emitan boletas honorario, como se les llama, de prestación de servicio de terceros. Las personas naturales que perciben rentas por participación en sociedades de profesionales clasificadas en la segunda categoría sobre ley de impuesto a la renta. También, ¿no es cierto?, van a estar obligadas para estos efectos. No ingresan al cálculo previsional personas con, me refiero para el efecto de la cotización, personas con honorarios anuales inferiores a 1.685.000 que hayan percibido durante el año 2021. ¿Qué se excluye de la cotización? Estamos hablando de la cotización, y esa cotización es la cotización previsional de la gente que tiene honorario, ¿ya? Que a partir del 2018, o que en el año 2018, más bien dicho, las mujeres, ¿no es cierto?, tengan 50 años más y los hombres 55, quedan excluidos. ¿Quiénes quedan excluidos? Los que coticen a través de Capredena, Dipreca y el IPS, las personas que son pensionadas por vejez anticipado, invalidez, y quienes hayan cotizado por el tope imponible como trabajador dependiente. ¿Qué les cubre la cotización que se hace? Les cubre a partir del 1 de julio, hablemos de este año, ¿ya? En términos de cotizaciones previsionales, es decir, fundamentalmente salud, del 1 de julio hasta el 30 de junio del próximo año. Es decir, lo que yo cotizo ahora en mi declaración de renta tiene, ¿no es cierto?, un beneficio de cobertura en términos de salud, fundamentalmente, que es de un año. Entonces mide a futuro. ¿Ya? ¿Cuántos son las tasas? Bueno, el año pasado era 11,5 que me descontaban, es decir, si mi honorario fueron 100, a mí me van a retener o descontar 11,5. En este caso iban a ser justamente 11,5 y me iban a pagar 88.500. ¿Ah? Si era 100.
Entonces estamos hablando de ese 11,5, esto una parte va a cotización previsional y otro, ¿no es cierto?, eventualmente se podría devolver. ¿Ya? Entonces uno elige, al momento de declarar, uno elige si quiero que se cotice el total, ¿ya? O si quiero una parte y eso se le llama parcial. Entonces la persona tiene que elegir y en eso hay que tener harto cuidado. Una vez que la persona hace uso de la opción ya no se pueden echar para atrás, así que hay que tener cuidado. ¿Ya? Y también se aumentaron, ¿no es cierto?, a través de lo que es el préstamo en un 3%, ¿verdad? Los PPM, en el caso, ¿no es cierto?, del agente honorario, también en el caso del microempresario, también a partir de septiembre los PPM también empezaron a tener un impacto importante en algunos casos, y aquellas personas, ¿no es cierto?, que de alguna manera tienen sueldo. También lo está impactando este tema del préstamo. Otro tema que también da vuelta es qué pasa si yo tuve el retiro de la AFP. ¿Tendrá que declararse o no? Bueno, primer y tercer retiro dicen que están libres de impuestos, por lo tanto no se ingresan, y estos son ingresos no renta, que por ahí yo le toqué, entonces mi declaración de renta como ingreso personal va al retiro, la AFP no va. Estamos hablando del primero y del tercero. ¿Qué pasa con el segundo? Este retiro es considerado renta, entonces debiera ir. ¿Va a ir a todo evento? No. La ley le puso, ¿no es cierto?, le puso de alguna manera un tope y el tope es ese. Va a ir sí o sí, mi ingreso, ¿no es cierto?, equivale a 19.501.560 al 31 de diciembre. ¿Ya? Entonces, si yo gané en el año 8 millones y tuve el retiro del tope, los 4.400.000, ¿va a tributar esos 4.400.000? No van a tributar. Sin embargo, si mi ingreso anual fue de 20 millones, esos 4.450.000 ¿van a tributar? Sí van a tributar. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso? Que me aumenta la base imponible. En vez de tener 20 millones, para calcular el impuesto, yo voy a tener que calcular un impuesto sobre 24.500.000, más o menos. ¿Ya? Entonces, es a todo evento no, hay que tener ojo con el ingreso. ¿Ya? Y dependiendo del monto que la persona retiró. Estamos hablando exclusivamente del retiro. El segundo retiro, no el tercero ni el primero. Eso no son renta para nadie. Ni aunque yo haya ganado 100 millones, ni 2.000 millones, ni 1 millón, no va a ser renta. Pero el segundo sí es renta, con la condicionante que no supere, o sea, cuando superan el ingreso o equivalen al ingreso que está dado acá, que es de 30 unidades tributarias anuales. Ya ahí está un cálculo y lo que se habla del retiro, va a aparecer en la propuesta y ahí debiéramos estar ok. Viene una línea especial para efecto del retiro y dice, segundo retiro, aparece como una línea especial. Y finalmente, para cerrar y ya escuchar algunos comentarios, dudas que puedan plantear ustedes o que puedan tener, les voy a conversar brevemente del préstamo solidario, que está también, que es un tema nuevo, que está en la declaración de renta, ¿ya? Y ¿no es cierto?, la gente tuvo la opción de pedir un préstamo entre los meses de agosto a diciembre, y también hubo un préstamo en particular para las personas que eran gente honorario, que eso fue un poco más antes. Ya. Y me dicen que ese préstamo lo tengo que pagar, y la primera cuota acá es de un 10%. Entonces, del total del préstamo hay que hacer un cálculo, ¿verdad? El 10% es lo que pedí, y lo tengo que comparar con el 5% de mis rentas que tengo en el año. ¿Cuál va a ser el valor de la cuota? Lo menor, ¿ya? Por ejemplo, mi préstamo fue 1 millón, el 10% son 100.000. Ese sería mi valor que está ahí respecto al 10%. Pero mi ingreso, ¿no es cierto?, fueron solamente en el año, yo tuve 500 lucas de ingreso, no me fue mal, tuve 500 lucas. Calculo el 5% y el 5% son 25. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de mi cuota? Comparo el 10%, que el préstamo fue 1 millón, el 10% son 100, y el 5% de mi ingreso va a ser 25, entonces debiera ser el valor de mi cuota 25. Por el contrario, manteniendo el mismo préstamo, sabiendo que el 10% son 100, y yo gané 15 millones,
en el año, el valor de mi cuota serían, o el 5% serían 750.000, lo comparo con los 100.000, por lo tanto, mi cuota va a ser de 100.000, que es el valor menor. Es el primer corte que se hace, es la primera comparación. Y esto hay que hacerlo a todo evento, sí, porque la persona que tuvo 0 pesos, me fue mal y mi ingreso fue de 0 pesos, por lo tanto el 5% de 0 es 0, lo comparo con el 10% de la cuota, ¿cuál es menor? 0, por lo tanto tengo que pagar, no tengo que pagar. Pero tengo la obligación de declarar, sí. Todas las personas que pidieron el préstamo, y por eso cuando les mostré las primeras láminas, decía que era obligación. Entonces, tenga o no tenga que pagar una cuota, si yo pedí préstamo, estoy obligado a hacerlo. Ya también uno puede hacer pago anticipado, etcétera, etcétera. Si al año 25 me queda todavía un saldo, ese saldo se va a borrar, se condona. Y aquí está lo que yo les decía, será obligatorio presentar una declaración de renta. Aquí está el mecanismo, usted cuando entren a la página le va a salir al tiro un precálculo, ¿verdad? Para que se pueda hacer un análisis de lo que está pasando en mi situación en relacionado con el préstamo. Y después la declaración de renta ya en su detalle va a tener un recuadro que es el 24, donde viene todo el cálculo, ¿ya? Entonces hay que fijarse bien en el recuadro, que ahí viene el resumen de cuánto fue mi préstamo, del parámetro que se utiliza, ya sea el 5% o el 10%, cuántos anticipos tuve, ¿verdad? Si los tengo, cuánto PPM tuve, si soy microempresario, y cuánto fue el 3% que pagué, producto de los PPM, ¿no es cierto?, para apalear un poco el préstamo, o si soy trabajador con sueldo o independiente, cuánto fue mi 3% que se me retuvo. Entonces en ese recuadro va a venir un poquito la historia, ¿ya? Y hablamos de las primeras cuotas, ¿verdad? Ahí viene un ejemplo, ¿ya? Del pago de la cuota. Viene un traspaso de los datos, ¿verdad? La particularidad de esto es que si hay saldo a favor, ¿ya? Estoy hablando exclusivamente del préstamo. Es decir, mi cuota es 100 y a mí me descontaron, ¿no es cierto?, 500.000 producto de las retenciones o el PPM de ustedes como microempresa o mi pyme, pagaron 500, entonces 100 es la cuota, yo pagué 500, devuélvanme 400. Entonces, ¿me pueden devolver eso? Sí. ¿Eso puede ir a pagar otro impuesto? No, eso porque es un recálculo exclusivo, la devolución del préstamo. Aquí podrían optar ustedes a que ese saldo que me quedó de 400 vaya a pagar, ¿no es cierto?, lo que yo sigo debiendo del préstamo, ¿eh? Entendiendo que en el cálculo anual solamente se pagan cuotas. La primera cuota un 10%, para el próximo año un 30%, para el subsiguiente un 30% y el 2025 otro 30%. Si yo quiero pagar todo el préstamo y digo, no, yo no quiero que me descuenten más, como pasan muchas cosas, la única manera hoy en día de pagarlo es a través del formulario 50. El formulario 50 es un mecanismo de anticipo, entonces yo pago anticipadamente, ¿verdad? Y digo, en tesorería averiguo cuánto debo, ya, de lo que yo pedí del millón, chuta, me rebajaron en la renta, mi primera cuota fue 100, debo 900 más el reajuste, ¿verdad? Calculo, voy a la tesorería y digo, quiero pagar todo, ¿cuánto debo? ¿En qué formulario lo voy a hacer? Eso se anticipa y se hace el pago en el formulario 50, que es un formulario paralelo a la declaración mensual de IVA. Si ustedes entran a declarar impuestos mensuales en la página, se van a encontrar con que el primero dice declarar formulario 29, que es el IVA, y abajito va a decir declarar formulario 50. Ahí viene una línea especial donde se paga, y lo dice en la línea, dice, ¿no es cierto?, pago anticipado del préstamo solidario. Ese proceso se paga y al cabo de 2 semanas debieran ustedes salir, ¿no es cierto?, del mecanismo que de alguna manera los lleva, en el caso microempresarios, a declarar en el formulario 29 un 3% adicional de PPM, o en el caso del trabajador, a que el empleador le descuente, ¿no es cierto?, hablemos de trabajador dependiente, le descuente un 3% adicional en su liquidación de sueldo, o la persona que emite boleta de honorario aparezca una retención mayor de un 3%.
Cuando uno hace el pago anticipado, ¿no es cierto?, podemos después excluirlo después de 2 semanas más o menos de ese mecanismo de retención o pago adicional de PPM, como en el caso de los microempresarios o empresarios. ¿Cuáles serían las eventuales fechas? Y ahí con esto voy cerrando, ¿verdad? Tener en cuenta que la declaración de renta siempre tiene algunas fechas de vencimiento, ¿ya? La fecha de reemplazo, y esto es importante, el 27 de abril, hasta esa fecha yo puedo reemplazar mi declaración. Viene un primer tramo y uno siempre está preocupado cuándo es mi devolución, cuándo es mi devolución. Los que declaren del 1 de abril al 21 de abril, el 12 de mayo, se libera la declaración, es decir, tesorería al día siguiente debiera estar efectuando los depósitos. Ya del 22 al 29 de abril, el día 19 se liberan, el día 20 debieran estar ya los pagos. ¿Ya? Del 30 al 10 de mayo, que es la fecha tope, el 26 de mayo debiera salir, ¿no es cierto?, lo que son las platas. Ya, con todo, si yo tengo que pagar impuestos, la fecha de vencimiento, ¿no es cierto?, vence el 2 de mayo. El 2 de mayo, ¿no es cierto?, para la persona que tenga que pagar impuestos. ¿Ya? Bueno, más información, hay un portal de renta en la página, es importante que le echen una miradita, aparecen hartos datos de utilidad, así que la invitación es eso, a explorar un poquito la página, ¿ya? Nosotros estamos atendiendo y apoyando, ¿no es cierto?, básicamente con funcionarios nuestros en la Universidad de Tarapacá. El ingreso es por la avenida Tucapel, ¿no es cierto?, la calle Cardenal Caro, es detrás de la plazoleta que está entre 21 entre 21 y 18, que es la prolongación de la calle Tucapel, frente al estadio, ¿no es cierto?, en la calle Cardenal José María Caro, que es el acceso a la universidad, hay una plazoleta. A ustedes pueden ir también, y ahí tenemos apoyo de funcionarios nuestros, de 9 a 13 horas, ¿ya? Están de lunes a viernes para ver alguna consulta ya en particular del proceso de operación red. Ya para ver ya en pantalla, in situ, ¿no es cierto?, qué está pasando con la declaración de renta. ¿Ya? Bueno, lo importante es que vean, indaguen un poco, tienen el centro de negocio ahí, ¿verdad? A disposición también de ustedes como contribuyentes para hacer las consultas. Si hay alguna inquietud más en particular, se acercan y vienen para acá, conversan conmigo, ¿verdad? Está a la mejor disposición también de apoyar. Y no olvidar la atención que tenemos, porque allá está concentrada la operación renta en este rato, en la Universidad de Tarapacá. No sé si tienen alguna inquietud, alguna duda del proceso mismo. Perfecto, don Oscar. Muchísimas gracias. Sí sabíamos que están apoyando. De hecho, el otro centro de negocios también tiene un punto de apoyo de la operación renta, ahí en 18 de septiembre, don Oscar. Y sé que también en la UTA están trabajando en la operación renta. Así Sí, que ese no está en sé. 18 de septiembre. Sí, perdón, se me lo había omitido, así que 1000 excusas. Ahí yo tengo una consulta. ¿Ahí están apoyando a todo tipo de contribuyentes o solamente para la declaración renta? Ya que hemos tenido 2 clientes que no han sido atendidos porque no han hecho su declaración jurada y han ido directamente al centro de negocios y a la universidad. Es declaración de renta. La declaración jurada ya fue un proceso previo y distinto, porque aquí estamos principalmente sustentándonos en las propuestas de declaración. Si yo como contribuyente no hice la declaración jurada, obviamente no voy a tener propuesta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo primero? Que hagan la declaración jurada, ¿verdad? Y después de esa declaración, emitan su declaración de renta si no está llenada en base a los datos que va a contener esa declaración jurada. Ok, nos queda claro el proceso, pero si llega un contribuyente sin su declaración, ¿no tienen la posibilidad ustedes de ayudarlo? Estando ya el cliente, considerando de que esa persona cruzó toda la ciudad para solicitar ayuda, esa es mi consulta. Podemos tener alguna orientación general, pero como es la declaración jurada contiene información propia del negocio, ¿ya? De lo que la persona tiene como ingreso, lo que aparece en el registro de compra y venta, o sea, así en el rato difícilmente porque es más información propia del contribuyente, ¿ya? Por eso es un paso previo, ¿verdad?, que nos permite a nosotros después desembocar esa información en la declaración de renta.
Entonces, por eso no se hace y no se asiste en ese proceso, porque hay información propia de cada contribuyente, que es lo muy particular. ¿Ah? Ya, Oscar, clarísimo. Ahora, Yo con por mi- todo, si quieren una orientación extra, acercarse aquí a la oficina y recurrir al segundo piso donde tenemos el proceso de fiscalización, ¿ya? Y donde ven, ¿no es cierto?, y puedan orientar un poco más si alguien tiene alguna cosa técnica, ¿no es cierto?, de alguna declaración jurada de su envío, o tiene alguna dificultad. Pero la declaración jurada, ¿no es cierto?, contempla específicamente la información del contribuyente. Súper, muchas gracias. Parece que no hay más dudas en el chat. Sí, al parecer no hay más No, dudas. pero déjame responderle un comentario que acá hace la señora María Angélica, donde dice que los asesores le aconsejan que no debe tener contador inicialmente. Efectivamente, cuando uno inicia un negocio, uno puede llevar su contabilidad inicialmente, pero ya hay un proceso de madurez donde es necesario que esté un contador apoyando todo el tema de la declaración, de las compras y de las ventas. Todo ese registro es importante que lo lleve un contador. Como dice el dicho, pastelero sus pasteles, chiquillas y chiquillos. Muchas gracias, Oscar. Carito, no hay más consultas ni preguntas. Agradecerle una No hay más consultas. y nos vemos la próxima semana, ¿cierto, Caro? Sí, Coti, la próxima semana. Vale, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación, espero poderlos ayudado, apoyado en algo. Sé que y entendemos, ¿no es cierto?, como institución que el proceso de renta tiene hartas particularidades, ¿ya? Eso no quita, ¿no es cierto?, que si alguien quiere ver alguna situación más en particular, viene para acá, se acerca, podemos conversar, yo puedo darle una orientación más personal, ¿verdad?, en la medida de las posibilidades. Pero eso, tratamos, ¿no es cierto?, como institución, llegar en términos generales de lo que es este proceso, entendiendo esas particularidades de cada contribuyente, es tratar de facilitar y entender de mejor manera, ¿no es cierto?, este proceso. Así que las gracias a ustedes como Centro de Negocios por la invitación, siempre nos han apoyado en esto y hemos generado una alianza, ¿verdad?, estratégica en términos de llegar con estos temas a los contribuyentes de la mejor manera posible. Así que Coti, Carolina, y muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los contribuyentes. Saludos, hasta pronto. Gracias, Oscar. Buena tarde. Chao, Igual a chao, ustedes, nos gracias. vemos.